Recording is on. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez, depende en qué momento ustedes estén viendo este video que pretende sustituir a la segunda clase teórica de nuestro curso de verano, que es el que se refiere a la democracia liberal. Así que sin más prolegómenos vamos a empezar a plantear algunos de sus conceptos. Para eso hemos seleccionado un trabajo también canónico como era el de O'Donnell sobre el Estado, en este caso Robert Dahl, un politólogo norteamericano reconocido de regambre liberal, que hizo estos desarrollos, algunos de estos desarrollos teóricos en un libro que se conoce como La democracia. Lo primero que hay que decir es algo que ya a esta altura todos sabemos, es el origen etimológico de la palabra democracia, que viene de Grecia, de allá por el siglo V antes de Cristo, es decir, hace 2500 años, un poco más, que es demos kratos, siendo demos el pueblo y kratos el poder. La traducción sería algo así como el poder del pueblo. Acá la controversia se arma cuando le adjudicamos significado a la palabra pueblo, porque en la actualidad pueblo no es la palabra, dicho sea de paso, la categoría más utilizada. Hace un tiempo lamentablemente fue sustituido por el concepto más soso, más lábil, que es la gente. ¿Qué gente? La gente es toda y qué sé yo. El pueblo, si bien no era una categoría de carácter científico, contenía cierto antagonismo en su interior entre el pueblo versus la oligarquía, el pueblo versus el antipueblo. Es decir, el pueblo no es solamente una referencia cuantitativa, sino también cualitativa, dado que no todos los sectores que conforman nuestra sociedad se identifican o están identificados como integrantes del pueblo. Sin embargo, el demos sí tenía que ver con una distinción tajante, jerárquica, entre quienes ejercían derechos ciudadanos y quienes no, quienes eran ciudadanos libres, varones de cierto poder económico, que les permitía participar de esto que se conoce como la democracia o democrati, en alguna pronunciación de mucha lejanía con el original griego. Porque dentro de ese demos no estaban considerados los esclavos, las mujeres y una serie de integrantes más que hacían que no fuera toda la población de la ciudad-estado, que era como se organizaba en aquel entonces el poder territorial, sea en las dos grandes ciudades griegas de Atenas y sobre todo en la democracia ateniense, que es como se la conoce también. Dahl, en base a esto, se va a formular 5 preguntas.
por la cual la primera de ellas es cuál es la unidad o asociación adecuada en la que debería establecerse un gobierno democrático. Un pueblo, una ciudad, un país, una sociedad comercial, digamos, el alcance y los límites de ese demos nos debería hablar, según Dahl, de la posibilidad de construcción de una sociedad democrática. La segunda pregunta es, dada una asociación adecuada, por ejemplo, en una ciudad, Atenas, pongamos, ¿quiénes de entre sus miembros deberían gozar de la ciudadanía plena? En otras palabras, ¿qué personas deberían constituir el demos? Bueno, esa es una pregunta que la democracia ateniense la respondía sin lugar a duda y que tenía que ver con los ciudadanos pudientes y varones. Esos eran libres, pudientes, varones. Esos eran los que estaban capacitados para formar parte del demos. Hoy, muy probablemente, o no tanto, dado que el presente está sorprendiéndonos día a día con algunos retrocesos en la concepción de lo que solíamos llamar la democracia, pero en términos generales, hoy el concepto de democracia tiende a ser más inclusivo que excluyente, como en la época clásica de los griegos. Lo tercero, asumiendo que existe una asociación apropiada y un demos adecuado, ¿cómo han de gobernar los ciudadanos? ¿Qué organizaciones o instituciones políticas necesitarán? Claro, que estamos en presencia de una democracia directa, digamos, de participación directa de los ciudadanos sin representación mediante, y en tal caso, ¿qué tipo de instituciones necesitan construir para que esas decisiones tomadas por consenso o por mayoría luego sean llevadas a la práctica? 4. Cuando los ciudadanos estén divididos en torno a alguna cuestión, ¿cómo sucederá con frecuencia? ¿Qué opiniones deberían prevalecer y en qué circunstancias? ¿Debería prevalecer siempre la mayoría o en ocasiones las minorías deberían tener estas facultades para bloquear o imponerse sobre el gobierno de la mayoría? Esto es, le añadiríamos al concepto de democracia la idea del gobierno de las mayorías, es que la mayoría gobierna y la minoría acompaña, para decirlo en términos partidarios de nuestro país, como se decía antes, o de acuerdo a la calidad del tema, las minorías deberían adquirir un poder mayor para poder bloquear una decisión mayoritaria, dado que el tema que se trata es demasiado trascendente como para someterlo a una circunstancial mayoría. Bueno, hoy tenemos algunos ejemplos de eso que tiene que ver con la necesidad para determinadas materias de constituir mayorías especiales, no la simple pluralidad de votos, como se dice, es decir, la mitad más uno de los presentes, sino una mayoría especial utilizada en determinadas ocasiones, en donde la decisión que vaya a tomarse es demasiado trascendente. Puede ser un juicio político a un presidente de la nación, puede ser el llamado a reforma constitucional, digamos, ese tipo de decisiones que van a tener consecuencias más allá de la propia coyuntura.
Si lo común es que prevalezca una mayoría, ¿qué habrá de constituir una mayoría adecuada? ¿Una mayoría de todos los ciudadanos? ¿Una mayoría de los votantes? Claro, ahí se plantea en nuestros días la distinción entre la mayoría absoluta del cuerpo y la mayoría relativa de los presentes, que puede coincidir o no. Una mayoría de los presentes es una mayoría de menor calidad, dado que se instituye una tercera posición respecto del voto, que sería afirmativo, negativo y ausencia. Digamos, la ausencia de miembros de un cuerpo, por ejemplo, una Cámara de Diputados, termina constituyendo un voto porque facilita el, la constitución de una mayoría simple. En cambio, cuando lo que se necesita es la mayoría absoluta del cuerpo, bueno, es menester que la totalidad o la casi totalidad de los miembros del cuerpo estén presentes y manifiesten su posición a favor o en contra de lo que se está debatiendo y discutiendo. Y por último se pregunta Dahl, una pregunta bastante inquietante. ¿Acaso la democracia es realmente mejor que la aristocracia o la monarquía? Tal vez, como sostiene Platón en su República, el mejor gobierno sería aquel liderado por una minoría de las personas mejor calificadas, una aristocracia de reyes filósofos. ¿Qué razones podrían darse para demostrar que la visión de Platón es errónea? Bueno, ahí hay toda una discusión respecto de si el mejor gobierno es el gobierno de los mejores, entre comillas, o el mejor gobierno es aquel que logra expresar la voluntad popular, al menos en su mayoría. Y de ahí se derivan una serie de cuestiones como el voto calificado y demás. Si es que todos los ciudadanos están calificados para discernir o decidir sobre determinadas materias, o hace falta un conocimiento especial. Bueno, esos son los planteos genéricos que se va a plantear Dahl y que estaban presentes hace 2500 años y que algunos hoy no tienen vigencia, pero hay que dejar que la rueda ruede y seguramente en algún momento reaparecerán y a alguien se le ocurrirá que para poder ejercer el voto ciudadano hay que responder a una cantidad de requisitos que no sean la mayoría de edad y la residencia en el país, como lo es actualmente. La democracia directa, que la mencionamos recién como un atributo de la llamada democracia ateniense. En la Grecia clásica estaba compuesta por la democracia de ciudadanos, varones mayores de 18 años, con atributos como ser hombres libres y por lo general con una solvencia económica. La República Romana, aunque la ciudadanía romana era conferida por nacimiento, también era otorgada mediante la naturalización y la liberación de los esclavos, es decir, se adquiría como herencia al nacer, pero cabía una posibilidad de incorporarse y sobre todo para los libertos, que eran los esclavos que tras servir durante 7 años a su amo, obtenían la libertad y de esa manera podían llegar a ser ciudadanos.
Las oligarquías constitucionales italianas del medioevo era un demos integrado por la nobleza y las personas acaudaladas, personas ricas. Un escaso porcentaje de la población de entre el 2 y el 12%. Nos referimos en el medioevo italiano a las también ciudades-estados, principados, en donde eh, la gente con algún título nobiliario y sobre todo con riquezas para exhibir era la encargada de gobernar y de tomar decisiones. Un ejemplo clásico son los Medici en la vieja Florencia del medioevo, ¿no? El dilema de estas tres formas de ciudad-estado, la extensión demográfica acotada a la ciudad permite la participación directa. Ese es un atributo, ¿no? Más allá de las ciudades es medio impráctico, casi imposible de sostener. Imagínense una democracia directa en la Argentina, octavo territorio en extensión del mundo y demás, ¿no? Pero la extensión territorial la imposibilita. Hubo intentos de saldarlo en confederaciones de ciudades-estados, aunque fracasaron. Por eso las naciones de Europa del Norte y los Estados Unidos no la tuvieron en cuenta esas experiencias históricas. Es decir, la idea de armar suerte de federaciones de principados como para lograr un gobierno de segunda instancia. Bueno, fracasaron porque ahí lo que primaban eran los intereses de cada ciudad, con lo cual tenemos como atributo positivo para la democracia directa el límite territorial a una ciudad. Ahora, ese límite territorial a una ciudad también es el límite a los alcances de esa democracia en términos de capacidad de decisión sobre un territorio más vasto, como podría ser la actual Italia. No es extraño que Italia recién se haya unificado hacia fines del siglo XIX. Hasta ese momento eran distintas coronas, distintos principados, lo cual conspira contra uno de los atributos de los estados modernos, que es la identidad nacional, la unificación territorial y demás. Hay una fragmentación de origen que en el caso italiano deberíamos buscarlo en esta proliferación de principados y ciudades-estados. Pero ¿dónde surge? Estábamos hablando de la democracia directa. ¿Dónde surge la democracia representativa, que es la que hoy comúnmente se pone en práctica en todos los países del mundo que adhieren a un sistema de democracia liberal? Inglaterra, tras las guerras civiles del 1600, comenzó el sendero hacia el parlamentarismo. Para ello creó una Cámara de los Lords, de los señores, destinada por supuesto a los nobles, y la de los comunes para los ciudadanos de a pie. Aunque muy restringida la conformación del demo hasta 1922, en que se consagró el voto universal para varones y mujeres, el primer ministro es designado por la mayoría de la Cámara de los Comunes y desde el comienzo de esa reforma, que llevaron unos 4 siglos en imponerse, desde 1600 hasta prácticamente el comienzo del siglo XX, en Inglaterra se pudo ampliar el demos con ciudadanos y ciudadanas
y no dejarlo limitado a los señores y a los ciudadanos de la Cámara de los Comunes. En Estados Unidos, la enorme extensión territorial, semejante a la de nuestro país, Argentina, y cierta experiencia, aunque lejana, de los colonos con el sistema representativo inglés, favorecieron el surgimiento de un sistema representativo. No obstante, el voto se extendió mucho entre la población masculina blanca y siguió excluyendo a los esclavos, ex-esclavos, nativos y las mujeres. Con el tiempo, estas restricciones fueron consideradas, como en sus antecedentes históricos, como no democráticas. Es decir, el origen de la democracia representativa estadounidense es enormemente restrictiva y hasta bien andado el siglo XX todavía las posibilidades de ejercer libremente la ciudadanía era muy complicada para sectores de la sociedad, como por ejemplo los afroamericanos. Y aquí lo que surge es un nuevo interrogante: ¿república o democracia? En muchos casos, sobre todo en el discurso político y sobre todo en el discurso periodístico de los medios, se los utiliza prácticamente como sinónimos, república y democracia. Aún en la Constitución de 1787 se utilizan de ese modo en Estados Unidos, de manera intercambiable. James Madison, estimo que el de la avenida Madison y del Madison Square Garden y probablemente de los puentes de Madison, como se conoce aquella vieja película romántica, quien después sería el cuarto presidente norteamericano, un tiempo después definió la democracia como un sistema de participación personal en un contexto reducido y a la república como una delegación de un gran número de ciudadanos a un pequeño grupo para que gobiernen. En definitiva, de lo que estaba hablando Madison era de la democracia como democracia directa y la república como gobierno representativo o democracia indirecta. Más allá de la opinión desfavorable de sus contemporáneos, esta fórmula de Madison con el tiempo resolvió el viejo dilema entre el gobierno democrático con grandes exclusiones en el demo y la representación como condición para la participación universal. Ese sistema representativo de voto indirecto, es decir, esto de votar representantes a un órgano parlamentario o ejecutivo para que ejerza el gobierno, le quita la impronta personal, si se quiere, de la participación en un sistema de democracia directa, pero le agrega la posibilidad de extender o universalizar la participación por la vía del mandato a través del voto popular. El sufragio. Entre los siglos XVIII y XIX el demo se fue expandiendo de manera de incluir a todos los ciudadanos adultos. O sea, a mediados del siglo XX el sistema que no incluyera el sufragio universal no podía ya considerarse democrático. Pensemos en Argentina, lo vamos a ver en su momento, la ley Sáenz Peña que instituye el voto universal, secreto y obligatorio desde 1912 y se pone por primera vez en práctica en 1916. Pero ya para mediados del siglo XX, todo aquel régimen democrático que no incluyera el sufragio universal no podía ser considerado democrático, con lo cual incorporamos
a ese sistema republicano, según las palabras de Madison, de la democracia indirecta, el sufragio universal como un atributo necesario y suficiente. Partidos políticos. Las fracciones eran consideradas peligrosas en un comienzo en los sistemas parlamentarios originarios. Otra vez Madison tuvo la misma previsión, que tenía esa misma previsión, terminó aceptando que la única fórmula o forma de constituir fracciones fuertes, sólidas y perdurables para una extensión territorial enorme como Estados Unidos, por ejemplo, los partidos políticos no solo eran tolerables, sino que hasta deseables. Hacia fines del siglo XIX ya era inconcebible una democracia sin partidos políticos. Digamos, el mismo derrotero que siguió el concepto de democracia hacia república representativa, lo siguió el del partido político como una estructura estable y demás, porque la capacidad de representar vastos sectores del demos o la población desparramados en un territorio enorme es a través de estructuras políticas que garantizaran una cierta solidez ideológica, una estructura organizativa y una solidez que más allá de la coyuntura se mantuviese vigente en el tiempo. El gobierno de la mayoría existía un temor extendido en que la mayoría impuesta sobre las minorías perjudicaría a las minorías, por ejemplo en sus derechos de propiedad. Pero el sistema político norteamericano evolucionó hacia la imposición de mediaciones que impidiesen el abuso. División de poderes de Estado, sistema federal, exigencia de mayorías especiales para determinadas materias. Es decir, en Argentina, lo vamos a ver también en su momento cuando veamos el Estado liberal, Juan Bautista Alberdi, gran admirador de la Constitución y del sistema político norteamericano, también temía de la pasión de las masas. Creía que las masas eran poco inteligentes y que se guiaban mucho más por los sentimientos circunstanciales que por la razón. Con lo cual ideó a imagen y semejanza de Estados Unidos una arquitectura institucional que ponga contrapesos para que determinadas cuestiones de las clases dominantes quedaran indemnes de eventuales giros violentos en la preferencia política de la población. Esto dicho de manera elegante lo vamos a decir con todas las letras cuando lo veamos oportunamente. La expansión de la democracia durante el siglo XX fue notable. A principios del siglo XXI, los analistas consideraron que un tercio de los países independientes tenían instituciones comparables con la de las democracias más antiguas y consolidadas. Y por último, hay una distinción entre los sistemas democráticos contemporáneos, porque que una república a través del voto indirecto de los ciudadanos y demás, hay distintas formas de organizar ese voto que va a tener consecuencias en los tipos de gobierno que se configuran. Por ejemplo, una distinción es entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. El sistema presidencialista dota, como su nombre lo indica, de un gran poder al titular del Poder Ejecutivo. El sistema norteamericano es hiperpresidencialista y se podría decir que
el sistema argentino de igual manera, sobre todo después de la reforma constitucional de 1994, que elimina los colegios electorales para el voto indirecto y hace que la fórmula presidencial sea elegida por distrito único en todo el país, con lo cual no hay mediaciones entre la ciudadanía y el presidente o la presidenta de la nación. En cambio, el sistema parlamentario es un sistema indirecto en el cual obliga a la constitución de consensos. En los sistemas parlamentarios los ciudadanos no eligen primer ministro, presidente o canciller o como se llame el cargo de mayor jerarquía en esa democracia, sino que eligen eventualmente diputados y senadores o senadores, es en el ámbito de las cámaras parlamentarias que se constituyen las mayorías de manera tal de nominar a un gobierno. Esas mayorías pueden ser bastante heterodoxas, digamos, porque no necesariamente se juntan solamente los representantes de partidos que ideológicamente sean similares. En algunos casos son otras las motivaciones. A veces se establece lo que se llama un cordón sanitario, es decir, se juntan distintas expresiones políticas para evitar que una extremista sea la que se haga cargo del gobierno. En otros casos donde son fuertes los regionalismos, por ejemplo en España aparece esta idea de beneficiar la participación a través del voto de algunos legisladores de bloques autonómicos con el fin de beneficiar a su región en términos de demandas insatisfechas y más. Pero bueno, es en ese marco en el cual se dirime quién va a ejercer la máxima magistratura de un país, en el caso de España el presidente del gobierno y demás. Y los propios ministros suelen ser los parlamentarios que de alguna manera garantizan esa constitución de una mayoría heterodoxa y demás. La otra distinción es unitario y federal. A Argentina esa idea del unitarismo y el federalismo le llevó casi 7 décadas de guerra fratricida, y lo que se impuso, al menos teóricamente en la Constitución Nacional, es un sistema federal, es decir, donde hay unos límites de injerencia del Estado Nacional sobre cierta autonomía que tienen, en el caso argentino, las provincias, en el caso de Brasil, los estados, en los Estados Unidos también se llaman estados, es decir, sistemas en donde confluyen unidades menores regionales que en nuestro caso, insisto, los conocemos como provincias. Unitario es un poder ejecutivo que se ejerce en todo el territorio nacional. En nuestra región, el único país que tiene una conformación unitaria es Chile. Y entre los países democráticos que tienen sistemas federales, además de Estados Unidos, se encuentran Suiza, Alemania, Austria, España, Canadá y Australia. El país democrático más populoso del mundo, India, también se rige por un sistema federal, aparte de Argentina, Brasil y todos los países de la región.
Proporcionales y de ganador único, esto que tiene que ver con cómo se computa el sufragio, que decíamos que debía ser universal para que un régimen político sea considerado democrático. No hay unanimidad entre los analistas respecto de qué sistema funciona mejor. Tienen más que ver con la cultura política de cada país, de cada pueblo. Por el sistema uninominal, un partido fuerte puede gobernar solo; por el proporcional hay una obligación de generar consensos más amplios. En la Argentina lo que funciona es un sistema proporcional. Hay una fórmula de acuerdo a los votos obtenidos, la cantidad de legisladores, en este caso, que le corresponden a cada partido político. Se usa el sistema proporcional D'Hondt, que es un sistema proporcional corregido con un piso del 3%, quien no obtiene 3% queda fuera del reparto, y después por un sistema de cocientes, de divisiones de los cargos en pugna por los votos obtenidos, se van conformando las cantidades que le corresponden a cada uno. En otros casos, también por proporcionalidad se puede hacer con mayoría y minoría fija, como es el caso de la elección de los senadores. Como se eligen a partir del 94 3 senadores por provincia, quien gana la elección se queda con la mayoría de los senadores, 2, y el tercero es para la segunda minoría. Por último, tenemos el de ganador único, que es lo que se conoce como voto uninominal. Se arma una circunscripción territorial, supongamos alguna zona de la ciudad de Buenos Aires, donde quien obtiene un voto más se queda con toda la representación de ese distrito, podríamos llamarlo distrito electoral o circunscripción electoral. Es un sistema muy británico que en la Argentina nunca ha funcionado. Tendría a favor el mayor conocimiento, la obligación de los electores de conocer más al único candidato que van a elegir, pero tiene como contra un poco lo que señalábamos antes, y es que un partido fuerte puede constituir una mayoría hegemónica sin la opinión, la participación, la mirada de una minoría. Lo que garantiza la proporcionalidad es que va a haber de mayor o menor alcance, pero va a haber una minoría, sea esta por mayoría y minoría o sea por sistema proporcional, que va a poder confrontar y ejercer el rol opositor. Que en el marco de la filosofía de la democracia liberal, cuando digo democracia liberal me refiero al voto competitivo, plural y demás, es de suma importancia. Y después está el tema de los sistemas, que pueden ser en términos generales bipartidarios o multipartidarios. Los sistemas proporcionales traen consigo gobiernos consensuales y con ello multiplicidad de partidos. Un sistema bipartidario como el norteamericano es muy raro en el resto del mundo. Sí, un sistema bipartidario, bipartidista, hace que uno ejerza el oficialismo y el otro la oposición tenaz. En el caso de un multipartidarismo, por inventar un término, se pueden dar distintas alianzas y demás. Pero lo cierto es que eso no se determina por la vía de reglamentos electorales y demás, sino por la conformación del electorado. Argentina, durante buena parte del siglo XX, con las interrupciones
del partido militar que evitaron la posibilidad de elecciones libres, en muchos casos, o lisa y llanamente sin elecciones, pero lo que caracterizaba a la Argentina era una suerte de pseudo bipartidismo entre el peronismo y el radicalismo, con algunas expresiones muy minoritarias de izquierda y de derecha. Desde las dos presidencias de Carlos Menem y la desvirtuación digamos, de la identidad peronista que hizo aquel gobierno, el sistema político partidario argentino implosionó y desde entonces los porcentajes que reúnen los partidos mayoritarios son cada vez menores, a tal punto que hoy por hoy la Unión Cívica Radical prácticamente no se presenta a elecciones con su sello electoral y el Partido Justicialista tampoco, aunque sí a menudo es competitivo en las elecciones con la conformación de frentes más amplios. En cambio, el radicalismo pareciera que está en un descenso de la representación que no encuentra su piso. Por último, quería decirles que, bueno, esto normalmente en el capitalismo y en Occidente preferentemente es cómo funciona la democracia liberal. En los países cada vez menos, pero que todavía existen, con estados revolucionarios como lo fue la Unión Soviética o como lo es la República Popular China o la República de Cuba, lo que funciona es la democracia de un solo partido o lo que se conoce como el centralismo democrático. Esto es la toma de decisiones de abajo hacia arriba con delegaciones y distintas intermediaciones, pero que las diferencias van siendo saldadas en los debates por mayoría y minoría y finalmente es todo el cuerpo del que se trate el que se hace cargo de esa decisión para no debilitar al gobierno revolucionario en este caso. Desde Occidente eso es presentado como ausencia de democracia, pero si nosotros viéramos los mecanismos en cada caso, veríamos que más bien se trata de un exceso de democracia porque hay por ejemplo en Cuba hay una participación de los comités de base hasta llegar al Parlamento y demás. Por supuesto hay una conducción revolucionaria que es la que finalmente conduce al Estado hacia las nuevas definiciones que se plantea la sociedad. Pero digo, la ausencia del voto universal en este caso, o del voto directo universal, porque en esos comités de base los delegados son electos por los propios ciudadanos. Así que en general, por eso hago la aclaración de hablar de democracia liberal, porque se la considera como sinónimo de democracia. Y en estos días vemos que habrá que repasar toda la terminología Trump mediante, habrá que repasar toda la terminología que se ha utilizado en la ciencia política como derecho internacional, libre autodeterminación de los pueblos y el propio de república o de sistema democrático. Con esto terminamos la segunda clase teórica y ya nos encontramos el próximo lunes 2 de febrero a las 17 para hacer el primer encuentro presencial y ahí vamos a ver, en esa oportunidad nos vamos a referir a el Estado liberal, la constitución del Estado moderno, el Estado Nacional Argentino, y como texto de referencia hay un capítulo de El orden conservador de Natalio Botana. Entonces,
nos estamos viendo y bueno, que el calor se apiade de nosotros.